El turismo representa al medio por excelencia para preservar la identidad y poner en justo valor el patrimonio nacional. Enrique de la Madrid. Día 4. Tras una confortable noche en el Hotel París, los estudiantes comienzan su nuevo día. Se levantan a las 6 a.m. a prepararse para su nueva travesía. La nueva aventura comienza con un desayuno nutritivo y tradicional de la ciudad de Cuenca, en el restaurante del hotel. Este cuenta con una variedad exquisita en gastronomía de la provincia de La Azuay. Los estudiantes se deleitarán con una porción de fruta, motepillo con huevo frito, chocolate caliente con leche. La porción de fruta es un plato fresco, saludable, lleno de color y sabor, rico en fibras, vitaminas y minerales. Y si le agrada el jugo de limón, es un buen aliado como antioxidante. El sabor ácido le da un toque especial y además sirve para mantener la buena apariencia de ciertas frutas, como las manzanas o las bananas. La mayor parte de las frutas tiene entre el 90 y 98% de agua, ideal para completar la hidratación diaria y brindar un gran aporte nutricional. El motepillo es un plato exquisito, tradicional de la cocina ecuatoriana, elaborado con mote, que es el maíz maduro cocinado, y huevo. Es un plato típico de las provincias de Azuay y Cañar. El motepillo es uno de los platos fruto del mestizaje europeo-americano. Utiliza productos de ambos continentes. Para su preparación se necesita mote, cebolla blanca picada, pimienta, leche, huevo, mantequilla, cilantro y achiote. Una vez ya con todos los ingredientes, se va a realizar un refrito. Se coloca un poco de achiote en el sartén, se agrega la cebolla blanca picada junto con la pimienta y se mezcla. Una vez listo el refrito, agregar el mote y mezclar. Colocar sal al gusto, agregar un poco de leche y seguir mezclando. Después de esto, se coloca un huevo en el centro y se bate. Después se irá mezclando con toda la preparación. Agregar el cilantro y luego agregar la margarina. Una vez que la margarina ya se haya derretido por completo, está listo para servir, acompañada de huevos fritos. El chocolate con leche es una bebida tradicional. Ecuador cultiva uno de los chocolates más apreciados del mundo y en todas las regiones del país se preparan numerosas bebidas de chocolate. Este desayuno aporta con un alto grado de proteína y nutrientes por los ingredientes que contiene y ayudará a que los estudiantes se llenen de energía para vivir las nuevas experiencias al máximo. Luego del desayuno, los estudiantes se dirigirán a sus habitaciones a retirar su equipaje para realizar el check-out. Una vez realizado esto, la aventura les espera. Los estudiantes se dirigirán al primer atractivo del día, la Plaza Manuel Cruz Orellana, Gualaceo. Los estudiantes tomarán el bus y comenzarán su nueva travesía. La Plaza Manuel Cruz Orellana está ubicada en la provincia de Azuay, Cantón Gualaceo. Gualaceo proviene del vocablo cañari gualaceo, que significa guacamaya. Aquí se dedican a la confección del calzado y otros trabajos en cuero, así como la fabricación de paños, que son artesanías típicas del lugar. Después de visitar los alrededores de este hermoso lugar, los estudiantes retoman su recorrido, tomando nuevamente la carretera para dirigirse hacia el complejo arqueológico Ingapirca, que está ubicado en la provincia de Cañar, Cantón Azores. Ingapirca proviene del quichua, que significa muro o pared del Inca. Sin dudarlo, es el sitio arqueológico precolombino más importante del Ecuador, además de ser el mejor conservado del país. Este se ha convertido en un símbolo del dominio incaico de la conquista española en América, pues este sitio, además de conectar a la cultura cañare 500 años después de Cristo,
Fue una zona ceremonial que unió a diversas culturas a través del Tahuantinsuyo y se convirtió, al igual que Machu Picchu en el Cusco, Perú, en símbolo de poder de la civilización inca. Las edificaciones de esta fortaleza inca están alineadas solarmente. Es por esta razón que la luz ilumina todos sus rincones, pero entre el 20 y el 21 de junio, en los días del solsticio verano, cuando el sol alcanza su mayor o menor altura en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año. Es aquí cuando las fiestas del Inti Raymi se toman todo el sitio arqueológico. Actualmente, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural administra el complejo arqueológico, que ha permitido la peregrinación de muchas comunidades indígenas de la Sierra Sur del país, así como un espacio para los investigadores que están interesados en la arquitectura, la arqueología y la historia precolombina en América. Los estudiantes ingresarán y realizarán un recorrido por el complejo y de esta manera enriquecerán su conocimiento, ya que este lugar está lleno de historia. Tomarán nuevamente su camino para dirigirse hacia el restaurante Cristo del Consuelo, ubicado en la provincia de Azuay, Cantón Cuenca, para deleitarse con un delicioso almuerzo que consta de una bandeja Cristo del Consuelo, un delicioso pastel de chocolate y jugo de babaco. La bandeja Cristo del Consuelo contiene habas, que tienen una gran fuente de proteína. Específicamente contiene 2 aminoácidos, la lisina y la arginina, que complementan muy bien a los bajos niveles que en general contienen los cereales como el maíz o el arroz. Tortillas de papa que aportan con carbohidratos. El tostado, que es el maíz maduro tostado y contiene vitaminas del grupo B y beta-carotenos, provitamina A, que son los responsables de que el maíz tenga un color amarillo intenso. Además, el maíz contiene fibra en cantidades importantes, que por una parte puede ayudar a aumentar la sensación de saciedad y por otra ayuda a prevenir el estreñimiento. Y finalmente, las deliciosas y famosas cascaritas, que es un plato de origen criollo con más de 50 años de tradición. Su preparación inicia con la chamuscada de las cerdas y el cuero del chancho con soplete a gas. Luego se aumenta manteca y se continúa chamuscando hasta que tome un tono negro. Durante el proceso se debe punzar las cascaritas para eliminar el exceso de grasa e ir raspando la superficie del cuero. La cascarita está lista cuando está fina, crujiente y dorada. Antiguamente se preparaba la cascarita con hojas secas de eucalipto o yashipa. Ahora se han reemplazado estos elementos y técnicas por el soplete industrial. La bandeja Cristo del Consuelo está lista para servirse. Se acompañará con un delicioso jugo de babaco. El babaco contiene vitamina A, C y E y contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Y como postre que no puede faltar es un delicioso pastel de chocolate. Una vez de haber recobrado energías por este delicioso almuerzo, se dirigirán hacia el Museo del Sombrero de Paja Toquilla. Es una empresa familiar con más de 60 años de historia en la ciudad de Cuenca, que se ha convertido en un museo que brinda un homenaje a todas las manos hábiles de los artesanos que han heredado la maestría del tejido del sombrero y han dedicado su vida a esta hermosa tradición desde tiempos anteriores a la colonia. El Museo del Sombrero es uno de los lugares más concurridos por turistas nacionales e internacionales. Por tal razón, le dedicaron un espacio especial en el edificio en el cual la familia Paredes Roldán ha establecido el museo, fábrica, tienda y cafetería. Aquí se puede adquirir el genuino y hermoso sombrero, cuyo tejido fue declarado por la UNESCO en el año 2012 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Luego de esta visita a un lugar tan importante,
se dirigirán los estudiantes tomando nuevamente la carretera al mirador de Turi. Este es conocido como el Balcón de Cuenca, que proviene de la palabra Turi, que significa hermano, y oro. Es un mirador cercano al centro de Cuenca, donde se obtiene una magnífica vista de toda la ciudad y las montañas que lo rodean. Turi se ha convertido en el lugar turístico por su hermosa vista a la ciudad. Alberga una pequeña pero vistosa iglesia que lleva el nombre de Nuestra Señora de la Merced de Turi. Tiene una arquitectura realizada con adobe en sus paredes, mientras que sus cúpulas fueron realizadas con ladrillo y cal. Antiguamente fue un punto estratégico militar para la población cañari. Además, se puede encontrar la imagen del Señor de Belén, que está esculpida en piedra y se puede observar incrustada en la montaña. Después de esta visita al mirador, se dirigirán al columpio de Turi. La adrenalina tenía que llegar. Piernas al frente, mente firme, no lo pienses más, déjate caer, sin cerrar los ojos. A la cuenta de 3, me caigo hacia el vacío. La velocidad te generará una pequeña descarga de adrenalina. Deja que el grito que se desprende continúe mientras estás en el aire. Esa es la sensación que sentirás en el columpio de Turi. Desde este lugar se puede realizar fotografía, ya que se pueden observar hermosos paisajes. Desde el columpio de Turi se puede realizar fotografías, ya que se pueden observar paisajes hermosos. Luego de haber experimentado y llenos de adrenalina, los estudiantes tomarán nuevamente el camino y se dirigirán hacia la heladería Monte Bianco. Se realizará una degustación de los helados que están elaborados con productos 100% naturales y que se han convertido en la tradición desde 1983. Los estudiantes podrán consumir este delicioso postre. Acabando con esta hermosa experiencia y de haber conocido lugares fantásticos que el sur del Ecuador nos brinda, el regreso a casa ha llegado. Se dirigirán al autobús con rumbo hacia el aeropuerto. Tomarán nuevamente la carretera con gran nostalgia pero con felicidad de haber recorrido el austroecuatoriano. Se dirigen hacia el aeropuerto Mariscal Amar, ubicado en la provincia Azuay, Cantón Cuenca, también llamado Aeropuerto de Cuenca. Es la terminal área que le brinda servicios a la ciudad de Cuenca. Los estudiantes, una vez dentro del aeropuerto, se dirigirán a realizar el check-in, en el que se debe presentar el pasaporte o cédula de identidad, y aquí les entregarán la tarjeta de embarque. Facturarán el equipaje, el cual será revisado que cumpla con las características que permite la aerolínea. Después de este procedimiento, los estudiantes deben dirigirse hacia la zona de embarque. Pasarán por una zona de revisión y se dirigirán a la zona de espera para tomar su vuelo. Dentro del avión, los estudiantes podrán observar lo hermoso que ha sido Cuenca y que les ha brindado grandes aventuras. Luego de un tiempo, llegarán finalmente a la ciudad de Quito, en el aeropuerto Mariscal Sucre. Tras pasar por el puerto de embarque recogiendo sus maletas, se encuentran nuevamente en la Carita de Dios, donde sus familiares les estarán esperando con una cálida bienvenida, siendo esto el fin de la maravillosa travesía.